Me llamo José Antonio, todo el mundo me conoce como Lara y este es mi Honda Civic EJ6. El coche en sí fue un autorregalo de cumpleaños. 2018, el día de mi cumpleaños, estaba montado en un autobús, dirección a Murcia, para comprar el coche. Cuando recogí el coche y ya lo traje hacia mi zona, lo guardé en un garaje. Al día siguiente intenté arrancarlo, el coche dio un pequeño fallo, lo cerré, lo apagué y estuve más de 8 o 9 meses sin mirar el coche. No, lo tenía aparcado en un garaje, pero el coche básicamente como si no fuese mío. Hasta que me dio por empezar a pintarlo y ya fue cuando empecé a trabajar en él. Nunca lo disfrutaba porque al fin y al cabo siempre era trabajar en el coche hasta que estuviese terminado y ya poder sacarlo en estas condiciones, que es de verdad cuando lo estoy disfrutando. En la parte de la modificación estética, el coche está completamente cambiado. Desde que hemos cambiado el color completo, antiguamente era plata, le hemos cambiado el color vanomotor, hemos conseguido sillones de S2000, el kit aerodinámico PUM, tenemos un alerón de Integra con un spoiler de BMW E46 adaptado y un spoiler trasero de un Prelude quinta generación. En lo que es iluminación lo hemos mantenido completamente original, solo le hemos añadido lo que son los neones y las luces LED interiores en el marcador. Al fin y al cabo, en modificaciones visuales, es un coche que básicamente está hecho a mi gusto. Algo que me guste, ni me lo pienso, simplemente voy, lo coloco, le busco la manera de colocarlo y listo. Perfect. A la hora de modificaciones de motor, el coche lo que está básicamente es restaurado 100%. Abriendo bloque motor, incluso el bloque motor se llegó a pintar del color del coche, todo rehecho entero, los casquillos son forjados, pero no buscando potenciados. Que sí, que tiene admisión y tiene escape, pero buscamos que el coche vaya perfecto y que no dé ningún problema. El motor es un D16. Me decido por este motor por la fiabilidad que tiene. El coche nunca ha dado un problema, no ha resultado ningún fallo. Bueno, menos cuando lo compré. Que el otro motor está ahí. La obsesión por este coche me viene desde Need for Speed Underground 1. Era la portada del juego. Para mí era el mejor coche que existía en Need for Speed Underground 1. Aparte después creció con Fast and Furious. Salió sobre todo en A Todo Gas 1, aunque fuese el modelo anterior, pero ya me flipó. Por una de esas partes tengo lo que son los neones, que me impresionaron, llegando al punto de convertirse en mi coche favorito. Tenía que ser coupé, no podía ser hatchback. Yo quería un Civic EJ coupé con alerón. Era importante. Este coche me ha dado muchos momentos bonitos. Al fin y al cabo fuimos una vez a World Race, en el cual fuimos premiados, y la verdad que fue el viaje más bonito que he tenido con el coche, a pesar de la dureza de ir con suspensión roscada más de 600 kilómetros por autovías de España que no están perfectas, pero al fin y al cabo es una vivencia que volvería a repetir.
Al fin y al cabo, aunque haya días que lo haya odiado, porque he estado aquí muchas horas en este garaje restaurándolo, ya que el coche lo he hecho completamente yo, el hecho de poder salir a la calle, disfrutar con él, subir a la montaña, hacerme mi ruta, es como mi manera de evadirme. Al fin y al cabo, este coche es como mi lugar seguro. Es el único en el cual me monto, disfruto de la carretera, puedo viajar con él y al fin y al cabo todos mis problemas se evaden cuando conduzco este coche y sobre todo cuando salgo con él de ruta.